Hola chicos y chicas, Ranta aquí de nuevo. Estamos grabando esto con un nuevo micrófono que me he comprado que tiene bastante buena pinta. Esperemos que funcione. En los vídeos a lo mejor todavía no lo notaréis durante 3 o 4 días, no lo sé. Porque estoy adelantando con los vídeos para poder así dejaros vídeos que salgan, que se publiquen durante todo el mes de agosto, que probablemente no pueda publicar ninguno. Entonces se publicarán de forma automática y así no os dejaré sin a mitad de ninguno de los juegos. Espero poder hacerlo. Bueno, volviendo al tema. CLB Nieto nos dijo a través de Facebook. Por cierto, recordad mandarnos los mensajes a través de ahí. Escribió: quería opinar sobre los precios de los juegos. Realmente me parece una locura lo que se cobran por uno. Que no sé en España cómo será el sueldo, salario, etcétera. Porque acá se cobran 5.000 pesos de sueldo. Alguien con un trabajo ni muy bueno, pero más que normal. Y un juego vale casi 600. Y tomando en cuenta que la canasta familiar vale 1.500 euros, digo, pesos, la costumbre, disculpad. Pagando los servicios, se pagan hasta 1.000, te sobran 2.500. Y dices que si te sobran 2.500... Y dices si te sobran 2.500, pero si quieres comprar ropa, una remera son 200. Y suponiendo que tenés 3 hijos, tenés que comprarles ropa seguido. Y bueno, nada, si lo pasan por un vídeo, gracias. A ver, lo primero he estado mirando, creía que era... Ya sé que esto es un poco subjetivo, pero pensé que era de México, por hablar de pesos y tal, pero puede no serlo, ya lo sé. El caso es que me gustaría haceros una petición antes de nada. Me gustaría que todos los que, tanto de España... Bueno, de España es más o menos lo sé, pero sobre todo fuera de ella, todos los que seguidores internacionales, que pongáis más o menos cuánto es el sueldo medio en vuestro país y cuánto cuestan los juegos. Me gustaría saber cuál es la diferencia de precios y tal, y si hay una gran diferencia dentro de los precios o no. Ya, volviendo al tema. Se me ocurren dos cosas. La primera, se me ocurre plantearlo de dos maneras. Desde el lado de la historia de los videojuegos, y desde el lado del valor de los mismos. Los juegos siempre han costado un dineral. Yo recuerdo haber visto cuando era pequeño el Super Mario a 60 dólares, a 10.000 pesetas, a 12.000 pesetas, el Sonic. Esos precios son los que hay, nunca han cambiado. Ahora lo que pasa que nos choca tanto, pues será porque ahora hablamos más de ello, pero siempre han sido unos precios muy muy altos. Las consolas es cierto que se han encarecido. Yo recuerdo haber visto por... ¿Cuánto eran? No sé, por 50.000 pesetas o 60.000 pesetas las consolas, que yo sé, 200 dólares sería más o menos. Consolas como la Mega Drive y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que las consolas antiguas no tenían ciertas cosas que tienen estas. O sea, las consolas antiguas no tenían las memorias que tienen las actuales, y el desarrollo mecánico los han hecho pequeños ordenadores. Entonces es lógico el crecimiento de precio. Más aún si pensamos, por ejemplo, consolas como la PlayStation 3 que cuesta bastante más debido a que llevaba el Blu-ray, el famoso Blu-ray. Por otro lado, también tenemos que pensar que los juegos en sí tienen un valor físico que es X. O sea, me refiero, crear un juego, tener X personas contratadas, invertir X cantidades en publicidad, que por cierto, una gran cantidad del precio de los juegos se va en la publicidad. Mucha gente no se da cuenta, pero tanto en juegos como en películas, a lo mejor una película pon que una película te cuesta 4 millones. Pues tienes que invertir 8 millones en publicidad para que llegue a algún sitio. Entonces estamos hablando de que
de que ya no solo tienes que recuperar los 4 millones que has invertido en tu película, por ejemplo, sino también los 8 millones que has invertido en publicidad. Eso lo complica mucho, la verdad, mucho, mucho. Tenemos que pensarlo con calma y meditar sobre eso, que muchas veces la publicidad es lo que genera tanto unos precios tan altos. Pero vamos, me estoy tirando piedras sobre mi tejado porque esto es en lo que yo trabajo, pero bueno. El caso es que los juegos cuestan, vamos a poner, necesitas X trabajadores, X infraestructuras y tal. Y ese juego cuesta eventualmente tal cantidad de dinero. Es cierto que muchas veces los precios son injustos. Ciertos juegos que te los venden a unos precios que no es normal. Yo que sé, juegos de películas, por ejemplo, que son realmente malos, realmente cortos, que no tienen nada que ofrecer y finalmente los venden a $60, 60 euros. Solo se están vendiendo así para engañar a la abuelita que sabe que su hijo le ha gustado la película de los Vengadores y le compra el jueguito. No estoy hablando del juego de los Vengadores en particular, es un ejemplo. Y cosas así. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ese es un poco uno de los trucos, pero en general si un juego, un triple A, tiene esos precios es porque eso es lo que vale, eso es lo que el mercado le ofrece por él. Entonces, si cuesta $60, vamos a decir 60, ya sé que a veces cuestan más. Si cuesta 60 o 70 dólares en Estados Unidos, en Latinoamérica lo van a poner a ese mismo precio. ¿Vale? Hasta ahí, ok. Lo ponen al mismo precio. Incluso pueden llegar a rebajarlo un poco para equilibrarlo. ¿Qué ocurre? Que eso, mientras que a lo mejor en Estados Unidos ese producto puede ser un producto para una economía de nivel medio alto, si la economía de ese país, de Latinoamérica, de ese país latinoamericano, está muy pobre, ese producto se puede volver un producto de lujo. Yo no sé si este es el caso porque por los precios que está diciendo quizás este es el caso. Pero eso no se puede hacer nada. No puedes reducir el precio para ciertos países porque al final es un mercado global. Si ese juego lo pusiésemos a... Yo qué sé, está ahí a 5... ¿cuánto me decías? Bueno, no lo encuentro dónde está. No sé si me lo has puesto al final o no. El caso es que, como estaba diciendo, si imaginaros... Voy a hablar de pesos porque hemos hablado de pesos. Ya sé que estas cantidades no son las correctas. Pero pon que el juego cuesta 1.000 pesos y deciden, porque como en México tienen un sueldo más bajo, ponerlo a 300. Para que así la gente lo pudiese comprar. Eso suena muy bonito. Pero entonces que te encontrarías que todo el mundo empezaría a importar los juegos desde México a 300 pesos. ¿Entiendes? Porque mientras que en Estados Unidos son $60, allí son 300 pesos y sale genial de precio, ¿entiendes? Es el problema de que del mundo actualmente es un mercado global y y machaca ese tipo de ideas. Sobre todo porque lo único que haría sería tirarse piedras sobre el tejado de la empresa, de la compañía. Sé que sería muy guay que cogiese aquí y os dijese, oh, son muy malos y deberían de hacer eso, deberían de hacer lo correcto, tal. Pero es que no es el caso, no pueden hacer nada en ese sentido. O sea, si la tarifa global es esa, pueden variar los precios ligeramente, pero no una cantidad excesiva. Son precios globales. El problema viene cuando llegan a Europa, que eso sí que es gracioso, que en vuestro caso está habiendo crítica en ese sentido. Pero en Europa hacen un cambio de dólar a euro, $1 por €1. Entonces, si cuesta $60, aquí pasas el 60 euros. Que es casi entre 10 euros más, $10 más, 10, $15 más. Y tú piensas, pero ¿y entonces por qué no los importan desde Europa? Como me estabas comentando. Varias razones. Para empezar, que no todas las consolas son... ¿cómo se dice? No sé cómo se habla, cómo se llama en español. Region free, que significa sin
que se pueden jugar los juegos de cualquier zona del mundo en cualquier parte. Entonces eso bloquea la posibilidad de que yo juegue a juegos de otros países. De eso depende de la consola. Eso por un lado, que esa es la técnica para evitar que los jugadores puedan hacer eso. Ocurrió con PlayStation hace tiempo. Recuerdo yo tener problemas en ese sentido. PlayStation 1 estoy hablando, perdona. El caso es que tiene ciertos problemas. Y luego, por otro lado, el hecho de que si se importan desde Estados Unidos, estarán en inglés. Mucha gente no le gusta la idea de tener que jugar un juego completo en inglés cuando no tienen los conocimientos suficientes, etcétera, etcétera. Yo personalmente, y esto ya sé que es entrar en un terreno un poco pantanoso, pero esto es mi opinión personal, ¿eh? Sé que algunos de vosotros no estaréis de acuerdo. Yo, si bien es cierto que puedo jugar a los juegos perfectamente en inglés y me gusta, de hecho, lo prefiero igual que las películas, yo aceptaría que los juegos costasen, en vez de $60, 60 euros, si me viniesen completamente traducidos al español, tanto voces como con subtítulos. O sea, que si me vienen completamente traducidos al español, entendería y aceptaría ese aumento de inversión. Pero no es el caso. O sea, eso no es lo que ocurre. No es que nos estén cobrando 60 euros porque estén en español completamente. No. Cobran 60 euros o 70 euros o lo que sea porque pueden. Porque están saliéndose con la suya. Y la gente todavía, a nivel consola, son demasiado cuadriculados en ese sentido. No ven la diferencia de los precios, no piensan que pueden comprarlo fuera y tal. Pero esto es eventual y al final se van a dar cuenta de que no pueden salirse con la suya. Solo es cuestión de tiempo. Por otro lado, quiero plantearos una cosa. Esto es algo que ya se ha producido en varios juegos y tiene bastante relación con esto. Hay varios juegos en los que se pone publicidad dentro del juego. Obama lo hizo en varios juegos de conducción, no sé si lo sabíais. También lo han hecho en Alan Wake con las baterías Duracell, que no me acordaba, me había quedado la cabeza en blanco. No, era Duracell, no, era Energizer. Que fue bastante malo, por cierto, porque las baterías se gastaban enseguida. También tenía de Verizon, etcétera, etcétera. Y os quiero plantear una consulta. ¿Hasta qué punto estaríais dispuestos a aceptar publicidad dentro del juego, pero que con ellos ya es una reducción del precio? Muchos estudios han analizado y, por ejemplo, en ámbitos como de ciudad, por ejemplo, yo que sé, un GTA o cosas así, sí que está bien aceptado la publicidad in-game, la publicidad tipo, pues, carteles, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en la vida real nos bombardean con ese tipo de publicidad. Entonces, le da un punto de realismo que es aceptable. Ya no es tan aceptable cuando hay publicidad en otros ambientes, como, yo qué sé, como un entorno de fantasía o cosas así. Es mucho más complicado meter publicidad en ese sentido. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, se puede poner publicidad en dos situaciones. La primera, se me ocurre que una que no he visto y otra que sí he visto. Una es en las pantallas de carga. Las pantallas de carga Rage, el juego Rage, tenían un anuncio del nuevo episodio 1 en 3D. Y no era un anuncio cinemático, simplemente una pequeña botoncito abajo a la derecha diciendo, oye, tal. Personalmente creo que es una chorrada porque la película en sí no creo que por eso vaya a vender más. Pero bueno, más aún con un juego que era tan... qué pena me dio ese juego. Tanto potencial y tan mal explotado. Perdón, divago. El caso es que este es un tipo de publicidad, la que está dentro de las pantallas de carga, que es más o menos aceptable, ya está incluso viable, ¿vale? Y luego por otro está la publicidad completa, que es la publicidad que ocurriría como en las películas. Las películas, y ahí también tendríamos que subdividirlo. Las películas que te compras o las películas que tienes, que ves en la tele.
yo entiendo cuán invasivo podría llegar a ser que te pusiesen, yo que sé, 15 minutos de anuncio en mitad de un videojuego y tal. Y mirad cómo hilo todo, como maestro hilandero, como Aracne. Pero esto, imaginaros que os redujese el precio, os dijesen, a partir de ahora hay dos versiones del juego, la versión completa, que son 60 euros y sin cortes, y la versión publicitaria, vamos a llamar la versión publicitaria, que son 40 euros y con cortes. Ahí sería un buen descuento. Ellos recuperarían parte del gasto a través de la publicidad, probablemente recuperarían muchísimo. Y tú tendrías esa pequeña inconveniencia, pero te daría ciertas ventajas. ¿Os interesaría? O sea, ¿sería viable para vosotros? ¿Lo haríais o no lo haríais? ¿Aceptaríais ese tipo de política? Es cierto que esto genera otros muchos planos de crítica que quiero que os planteéis vosotros o que os los planteéis. Por ejemplo, el hecho de que tú estás pagando 60 euros y por el mismo juego y en esencia estás recibiendo lo mismo, pero solo hay una publicidad de diferencia, tal, no sé qué, no sé cuántos. Se tendría que hacer descuento también con los juegos in-game, etcétera, etcétera. Yo lo estoy dejando esta pregunta al aire para que vosotros... Suelto esta pregunta al aire, como se dice, para que vosotros me deis vuestra opinión y vosotros me digáis y lo planteéis y lo analicéis. ¿Estaréis dispuestos a aceptar publicidad dentro de los juegos si eso os llevase a un descuento? Eso, en el propio precio. Bueno, nada más, chicos. Solo quiero saber vuestra opinión también, porque esto sabéis que es una simbiosis entre vosotros y nosotros. Nos gusta comunicarnos con vosotros de esta manera. También recordar que me podéis mandar mensajes privados a través de Facebook, en los que me podéis poner la opinión, como hizo ECLB Nieto. Un saludo desde G40. No olvidéis darle a me gusta, a favoritos y opinad sobre estos temas, que me encanta. La verdad es que puede que no os parezca, o muchos youtubers no lo hagan, pero yo disfruto mucho leyendo vuestras opiniones. Me interesa mucho, además me permite hacerme una idea de cómo os planteáis el mundo de los videojuegos. No olvidéis darle a me gusta y a favoritos. Un saludo desde G40. Rant fuera.